en el aluminio, ¿no? Pues como el aluminio es más suave, con el funcionamiento podría hacerle un canal en el aluminio. Entonces, para eso se introduce siempre un anillo de una arandela de acero. Aquí tenemos el sello de válvula, o comúnmente conocido como caucho de válvula, que el propósito es retener el aceite que está lubricando la parte alta del tren de balancines y evitar que ese aceite ingrese hacia la cámara de combustión donde va a quemarse. ¿Cómo podemos darnos cuenta durante el funcionamiento del motor de que el problema es sellos de válvula deteriorados, guías deterioradas? Porque generalmente las válvulas de admisión son de acero con cromo y silicio y las válvulas de escape de acero con cromo y manganeso, y las guías de válvulas son de hierro fundido, es decir, la válvula no se mueve directamente en un orificio en el cabezote de aluminio, sino siempre hay unas guías de válvula que son de hierro fundido o de bronce fosfórico. Pero cuando esto está desgastado al ingreso de aceite a la cámara de combustión, se quema el aceite en la cámara de combustión y sale uno ligeramente azulado en el gas de escape. Pero ¿cómo saber si es que el problema es sellos y guías de válvula, que es la que más se desgasta, ¿no? La válvula, como es de acero, no se desgasta. El acero es mucho más duro que el hierro fundido. Entonces, ¿cómo saber si es sellos de válvula o guías de válvula o, en este caso, rines, pistones y cilindros desgastados? ¿Sí? Rines, pistones y cilindros. Cuando es desgaste en los sellos, digamos que el vehículo esté en un semáforo, vemos el gas en el escape, no sale un volumen azul. Normalmente en el semáforo estaremos medio minuto, un minuto, o puede ser un poco más. Entonces, en ralentí, cuando está detenido el vehículo, la válvula está moviéndose, abriéndose y cerrándose lentamente, ¿verdad? ¿Sí? Luego, para iniciar la marcha del vehículo, necesitamos subir el torque, necesitamos acelerar el motor. Entonces, aceleramos, soltamos el embrague y el vehículo empieza a su marcha. ¿Ya? Si es que al acelerar, después de haber estado en reposo, en ralentí, sale una gran cantidad de humo azul, ¿sí? Eso es sellos y guías de válvulas. ¿Por qué? Porque todo esto está lubricado, ¿no es cierto? Y la válvula está moviéndose a esta velocidad. Pero al acelerar, hacemos esto. Incrementamos la velocidad de movimiento de apertura y cierre del auto. Y ese incremento de la velocidad, si es que este retenedor está en mal estado y si la luz entre el vástago y la guía de la válvula es muy grande, se genera un efecto succión y hace que se absorba todo ese aceite que se acumuló aquí. Por eso sale gran cantidad de humo azul. Si mantenemos la aceleración y desaparece el humo azul, ahí es sellos y guías desgastadas. Pero si el humo azul es todo el tiempo, en ralentí, media aceleración, máxima aceleración, sale humo azul en el escape todo el tiempo, eso es pistones, rines y cilindros desgastados. Entonces, miren, solamente de esa forma podemos hacer el diagnóstico. Si vamos a sacar solo cabezote, porque cuando las guías y sellos están en mal estado, pues el consumo de aceite es bastante grande. ¿Sí? Cuando usted enciende el vehículo y sale un poco de humo azul, poco de humo azul. Solo un poco y después ya se perdió. Ya. Eso es que está empezando el desgaste de los rines. Que los rines cuando está frío están contraídos, ¿no es cierto? Pero ya tienen desgaste. Entonces, ¿qué pasa? El momento en que se calienta el motor, el anillo se expande. Por eso era la duda entre puntas de los anillos, ¿no es cierto? Para absorber la dilatación y hacer un cierre hermético mejor. Por eso habíamos dicho que tenemos que encender el motor para calentarle, para medir la compresión. Porque si le mide el motor frío, le va a marcar un poquito más baja la compresión. ¿Sí? Entonces, si el anillo está un poco desgastado en el momento y deja subir un aceite a la cámara de combustión, pero con la dilatación hace un cierre mejor y desaparece el humo azul, ya es que está empezando el desgaste de los rines. ¿Mm? Porque normalmente no debe pasar ni en frío, ni en caliente, ni al encender. Yo tuve que salir el día viernes de la práctica, pero en la medición de compresión, ¿cómo le realizó? ¿Le realizó solo con encendido
¿O le hizo con carga también en el acelerador? Bueno, lo que pasa es que ese es un acelerador electrónico, ¿no? Ya. Ese, no aplastamos el pedal del acelerador porque es acelerador electrónico. Pero si fuese de los normales sin acelerador electrónico, se recomienda aplastar el pedal del acelerador a fondo para obtener la máxima apertura de la aleta para que entre la máxima cantidad de aire. Y ahí va la medición de la compresión. Así es. La variación va hasta el 10%. 20%. Para un presión diagnóstico de funcionamiento óptimo de Claro, compresión. 20% de la presión óptima. Ya. Sería bueno que algún compañero le preste esos datos para que vean ahí, porque hicimos el análisis de los datos reales y posibles otros valores que podemos obtener. ¿Sí? Si es que han firmado, si es que tienen la información, ayúdenle, porque eso es importante, ¿no? O sea, el procedimiento ya lo hicimos, pero lo más importante es el análisis de esos datos y hacer el diagnóstico, porque si no, todo queda en datos nada más, ¿no? Pero hay que saber interpretar esos datos. Yo sabía hasta el 10%. No, muy poco es el 10%, el 20%. Por eso, por ejemplo, en una compresión de 130, el 20% es 26. 130 menos 26, 104. De 104 para abajo está bajo y 104 para arriba está alto. Está bien, digamos, no alto, está bien. Pero hay motores que dan 150 de compresión. Pero la mayoría le toman de 120 para arriba la compresión buena. Claro. Ya y de 80 hasta 120. Pero para los nuevos, ¿no? Ajá, de 80 hasta 120, o hay de 80 a 100, de 100 a 120. Bueno, de 80 a 100 motores antiguos. Ya. De 100 a 120 motores más modernos. Y de 120 para arriba está todo bien. Pero ya, por ejemplo, los seminuevos, por ejemplo, de 100 a 120. Claro. ¿Sí? Bien, entonces está claro, ¿no? Este tema de por qué los 10. ¿Perdón? ¿Y cuál dijo que el desgaste aparte de los...? Ya, miren, aquí tenemos, esta es una guía, ¿no? Esto es la guía de barro. Es como un tubo, ¿ya? Que puede ser de hierro fundido o de bronce fosfórico, ¿sí? Entonces, aquí en este orificio interno es donde se mueve la válvula. Entonces, en el segundo módulo vamos a medir la luz entre el vástago de la válvula y la guía y a determinar si no es necesario cambiar las guías porque están desgastadas. Pero hoy en día no se está cambiando las guías, lo que se está haciendo en ciertas rectificadoras es que se está arreglando las guías, que ya vamos a explicar el porqué, ¿sí? Pero este es el orificio que se agranda, ¿no? Porque esto es de hierro fundido bronce fosfórico, en cambio la válvula es de acero con cromo y silicio o de acero con cromo y manganeso. La válvula es más dura, entonces. El vástago de la válvula no se desgasta, el que se desgasta es de esta guía, este orificio se agranda, entonces hay mayor luz y por ahí pasa el aceite. Si es que el retenedor o sello está en mal estado también, ¿no? Entonces, por eso cuando repara un motor, en lo posible compre empaques originales donde va a venir sellos originales, ¿no? Y le van a durar, ¿ya? El por qué nos está cambiando guías de válvulas es por lo siguiente, ¿no? La guía está insertada, ¿dónde estaba? A ver, no sé dónde está, aquí está, ya. Miren, aquí está la guía, lo que vemos de color rojo es el cabezote en corte, el aluminio. Entonces la guía está insertada en el cabezote. ¿Qué tal si en el cambio de guías le meten torcida a la guía? El aceite va a fugar por entre la parte exterior de la guía y el cabezote, por aquí, porque le metieron a la guía torcida. A veces le ponen hasta pelo. Pero si le meten torcida a la guía, pues le dañaron el cabezote y ese cabezote, ese motor va a consumir mucho más aceite, porque acá está pasando por aquí. Entonces, por eso hoy en día no están cambiando las guías y lo que hacen es aquí, a este orificio de la guía, le pasan una broca y le hacen más grande este diámetro y le insertan una camisa y con eso ya queda el diámetro original y ya la luz, el desgaste se compensa. ¿De qué material? También de bronce fosfórico. La camisa. La camisa. Sea de bronce fosfórico la Las guía, guías no eran de acero. o sea de hierro fundido. No, no de acero, de hierro fundido. De acero es la válvula.
Por eso Creo es que que esa es la más válvula común, es- ¿no? La de hierro fundido. La de hierro fundido es la más común, de bronce fosfórico casi no se ve mucho. Ya. Entonces ahí no necesitamos cambiar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y en la de. Perdón, la de hierro fundido también se hace lo mismo. Igual ¿cómo es? En los cabezotes de hierro fundido, la guía también es de hierro fundido. Es decir, el orificio para el movimiento de la válvula en cabezote de hierro fundido no está en el cabezote, sino en una guía, que es del mismo material, por el tema de desgaste, ¿no? Pues, ¿y ahí también le encamisan o ahí sí? Ahí se encamisa igual, se encamisa igual. Buena pregunta, ¿no? Porque los materiales del cabezote puede ser hierro fundido o aluminio. Y en los dos casos siempre viene guías o de hierro fundido o de bronce fosfórico. Siempre. ¿Sí? Al igual que el asiento, ¿no? Usted puede tener un cabezote, ¿sí? El cabezote de hierro fundido, pero el asiento tiene que estar insertado a presión y el asiento es de acero. ¿Con qué fin ahora ya no le sacan toda la guía y le cambian, no reemplazan todo? Justamente acabamos de decir, porque le metemos en la rectificadora, le meten a la guía torcida. Haga de cuenta que usted tiene un orificio aquí y le mete esta guía así. Le daña al cabezote y el aceite pasa por entre la parte exterior de la guía y el cabezote porque le metió torcida a la guía. Entonces, para no dañar el cabezote, están haciendo eso. Porque sí ha pasado casos, ¿no? De que por un cambio de guías han metido torcida una guía y se ha dañado el cabezote. Y ahí sí la solución es cambiar. Porque algunos, para compensar eso, le ponen una pega. Pero si eso está deformado, está torcido, el orificio donde entra en el cabezote, la guía, ya se dañó el cabezote. Por eso básicamente ya no están arreglando. Sí, y por el tema costos también, ¿no? Es más fácil perforarle a esto y meterle una camisa, listo, ¿no? ¿Qué costo? ¿Sí es considerable el costo que baja? Claro, sí, digamos, hablemos de un motor de 8 válvulas, un cabezote de 8 válvulas, ¿no es cierto? El cambio de guías le puede costar unos $80, unos $100, cambio de guías. ¿Ya? Más la mano de obra, las guías le cuestan 80, más la mano de obra unos 40, son 120. ¿Ya? El arreglarle las guías posiblemente le cuesta unos $50, $60 para un motor de 8 cilindros, ¿no? De 4 cilindros con 2 válvulas por cilindro, 8 válvulas. Pero obviamente si es un cabezote de 4 válvulas por cilindro, ya el costo va a ser mayor, ¿no? Son más guías de válvulas. ¿Sí? Bien, entonces, estamos claros con este tema de la guía de la válvula, ¿no? ¿Sí? Los resortes de válvulas tienen diferentes formas, como vemos aquí, cónicos, con pasos asimétricos entre las espiras y con una posición de montaje. ¿Ya? Todo resorte con el tiempo pierde tensión. La función del resorte es cerrarle la válvula una vez que ha pasado la acción de la leva. ¿Ya? Podemos tener doble resorte, ¿sí? Pero cuando repara el motor, usted tiene que medir la tensión de los resortes de válvulas para ver si alguno ha perdido tensión y qué problemas le puede dar. ¿Sí? Entonces, para eso existe un comprobador de tensión de resortes de válvula que les comentaba la otra ocasión. ¿Sí? Eso lo van a medir aquí. Pero posiblemente en su taller no tenga ese medidor. Entonces, se mide la longitud. Y hay un resorte que tiene menor longitud que se ha perdido tensión. Entonces, ¿cómo le compensamos? Poniendo una arandela de mayor espesor aquí de acero. Porque los resortes, si bien los manuales de taller recomiendan cambiar los resortes, pero usted va a comprar y no hay. Usted compra un cabezote y le viene sin válvulas, con guías de válvulas sí, pero sin válvulas, sin resortes, sin tapas o sombrero y sin los medios conos de retención que van aquí, comúnmente conocidos como las chavetas. ¿Sí? Sin eso viene. Le viene solo el cabezote con la guía, las guías nada más. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que hace si ha perdido tensión? Le pone una arandela de mayor espesor aquí.
Es decir, esta arandela le pone de mayor espesor para compensar. O lo otro sería que por ahí se consiga un resorte de los mismos que esté con mayor longitud, ¿no? Pero eso es muy complicado, ¿no? Muy O sea, complicado. aparte del anillo que ya viene, otro anillo se lo Sí. metería en caso. ¿Por qué? Porque si es que usted no verificó eso, prende el motor, acelera, pasa las 3500 revoluciones y el motor empieza a fallar. ¿Por qué? Porque como el resorte perdió tensión y esta tensión del resorte es insuficiente para cerrarle adecuadamente a la válvula a ese régimen de revoluciones, a esa velocidad, ¿sí? A esa velocidad. Entonces, acelera, falla el motor. Si es inyección, no se enciende la luz indicadora de mal funcionamiento, entonces no, el problema no es electrónico en el sistema de inyección, el problema es mecánico. ¿Por qué? Porque no chequeé esto, la tensión, Si o se no rompe chequeé la eso, longitud. ¿cuál es Si la- se rompe eso, se corre el riesgo Uno de de que la los válvula 16, caiga, por ejemplo. el pistón se suba y le rompa el pistón, O sea, solo le se- tuerza las válvulas. se- Se cae la válvula cuando se rompe. Sí, sí, pero hay unas que saben fisurarse también. ¿Fisurarse El qué? resorte, el muelle. Ahí igual cae la válvula. Claro, igual cae la válvula, ¿sí? Entonces, si es que lamentablemente se rompió el resorte, se perdió el resorte, pues usted lo que tiene que hacer es conseguir otro de los mismos. Sí, es que hay, claro. Igual que las chavetas pasadoras de aquí tiene que guardar. Como son tan pequeñitas, nombre técnico es medio cono de retención y comúnmente conocido como chaveta. Entonces, esa chaveta será exclusiva, y son dos, ¿no? Exclusivamente para ese motor y esa forma de lavarlo, incluso lo demás. No puede poner cualquiera, ¿sí? Entonces hay que guardar. Por eso, una de las cosas que me gusta a mí es que trabajen ordenadamente. Como recién se van a iniciar ustedes en el proceso, pues muy bien. Tenemos en una fundita, ponemos las chavetas pasadoras, las 16 y de 8 cilindros y etiquetamos. Sacamos todos los 30 pernos del cárter y ponemos en una fundita y etiquetamos. Pernos del cárter, pernos de volante, pernos de tren de balancines, pernos de tapa de distribución y así. ¿Sí? Y guardamos ordenadamente en unas estanterías. Solitos. Porque una de las cosas es el orden, ¿no? Sí, sí. El orden para que pueda, primero, ahorrar tiempo. Porque si ustedes, bueno, ya la experiencia nos da de que cuando ya hemos reparado un motor varias veces podemos sacar todos los pernos y poner en un tarro. Ya, entonces, después del rato de armar, sobre una mesa, ordenamos los pernos, claseamos los pernos en función de la longitud, de la rosca, el tipo de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, si necesito, necesito 6 pernos para el volante, que son M12 por 25 por un paso de 0,75. Y 12 puntas de cabeza. Están acá, y 12 puntas de cabeza, entonces están acá. Entonces ya cojo de aquí. Más rápido, ¿no es cierto? Claro. Pero eso ya nos da la experiencia. ¿Sí? Pero para optimizar, o a veces para evitar lo que a veces puede pasar si no hacemos eso. A ver, necesito los pernos del tren de balancines. ¿Y cuáles serán? Entonces, como ustedes ya le tienen identificado, sacan esa puntita del tren de balancines. Ya. Más rápido, ¿no? Para que no me digan, profe, es que no había. Mejora el ingeniero. Para que me digan, profe, no, que no me digan, profe, no había, les digo, muy bien, a ver, antes de desarmar, revisen si está faltando un perno y me avisan. Profe, está faltando este perno. Profe, esto está roto. Y así, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si se nos rompe un perno? Pues tenemos que sacar ese perno. Porque es normal que como están recién empezando a torquear, a ajustar, se les va a ir mucho la fuerza y se puede romper. Pero no podemos dejar ese perno roto ahí. Entonces, paso aprenden el proceso del macho helado, el proceso de qué diámetro de broca deben pasar para abrir una rosca nominal de un M8, un M10, un M12. ¿Cuál es la constante para determinar el diámetro de la broca? Si es que no tengo la tabla, ¿no? Y de paso aprenden las designaciones de la rosca de milímetros y en pulgadas.
que también esto es importante, ¿no? Claro, pues, Que sepa usted técnicamente cómo se designan las roscas de los perros, ¿sí? Entonces, de esa forma nos organizamos, ¿no? De manera que no se nos pierde herramienta, de manera que no se dañe absolutamente nada, ¿sí? Y veamos cuántos van a pasar al segundo módulo también, porque como es un grupo numeroso, posiblemente me toque hacer 3 grupos, si pasan todos, ¿no? Si pasan menos, pues a lo mejor 2 grupos, pero lo más que seguro es que pase solo un grupo. ¿A qué quiero llegar? Que es más fácil controlar un solo grupo que 3 grupos, que 4 grupos, que 5 grupos. Yo he tenido hasta 4 grupos, pero es tenaz el trabajo para mí. El controlar que no hagan algo mal, se me van, porque a veces estoy con un grupo explicándoles, profe, ya acabé, ¿qué más sigo? Profe esto, entonces, ¿sí? Hasta 3 grupos es manejable, 3 grupos es manejable, ¿sí? Porque tienen que estar todo el tiempo con mi supervisión, pues. Pero a veces suele suceder, les digo, muy bien, hagan esto, ya. Entonces resulta que yo me voy al otro grupo y ellos hicieron rápido eso, ¿no? Y a veces resulta que hay una persona que ya tiene conocimiento, tiene experiencia, ¿sí? Alguna vez tuve, y después entendí el por qué, porque había tenido una discapacidad intelectual, este señor, ¿sí? Estábamos armando el motor y yo les decía, pongan, me invento, pongan la tapa de distribución. Yo siempre les digo, pongan esto y me esperan. Luego yo voy a revisar que todos los pernos estén torqueados y digo, pongan esta cosa. Entonces, resulta que le digo que pongan la etapa de distribución y yo que voy a ver, ya han terminado y el señor estaba poniendo ya el embrague. Oiga, pues yo no le dije que ponga el embrague, pues. Si para poner el embrague tengo que enseñarle a centrar el disco de embrague con el centrador universal de discos de embrague, ¿no es cierto? Pero él, por ganar tiempo, ya hizo eso, y porque no había entendido la orden que yo les di, que hagan eso y que me esperen. Y ahí, bueno, tuvimos un poco de... Porque a mí nadie me avisó de que el señor tenía una discapacidad intelectual. Ya, entonces no captaba adecuadamente las órdenes, ¿no? Entonces puede ser de que la persona acá ya tienen experiencia, ¿no es cierto? Ya saben cómo hacer las cosas. Que ese procedimiento puede ser válido, porque les ha funcionado por mucho tiempo. Pero aquí posiblemente aprendan otro procedimiento un poco más técnico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es importante de que yo les vaya explicando paso a paso. Para eso están, para aprender. ¿Ya? Y obviamente el conocimiento, la experiencia que usted tiene es enriquecedora, porque es otra alternativa posiblemente que puede darse porque de pronto no tenemos las herramientas adecuadas. ¿Cierto? Me explico, si no tengo el centrador universal de discos de embrague, pues, simplemente se puede ver en los bordes del plato el que el disco esté bien centrado. Con brujita. O con brujita o con alguna cosa se le pega y todo lo demás. Puede ser válido, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero el propósito también aquí es que conozcan la herramienta, el cómo usar la herramienta, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese también es el propósito del curso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso es que debo estar todo el tiempo chequeando, por un mínimo detalle que sea. Miren, alguna vez hace años, yo estaba, cuando entré en el año 96, me asignan que dé a un grupo de formación de adultos el curso de Motores 2. Dentro de este curso de Motores 2, se formó los grupos de trabajo, y Motores 2 era reparación de motores. Entonces, estos jóvenes dicen, profe, dice, queremos meter unos carros para hacer la reparación. Le digo, encantado. Pero estas son las condiciones. Todos los trabajos que haya que hacer de rectificación, lo hacemos, me ponen repuestos de buena calidad y lo hacemos durante el periodo de clases.
yo no me voy a quedar más allá de las 2 de la tarde. En ese tiempo ellos recibían clases de 7 a 2 de la tarde y yo trabajaba igual de 7 a 2 de la tarde. Yo no me voy a quedar 4, 5, 6, 7, 8 para armar el motor, para que salga antes, ¿no? Ese módulo duraba alrededor de mes y medio, más o menos. Dice, bueno, pues, encantado. Ya, muy bien. Metieron un Camaro, un Volkswagen Sirocco y el otro era un Fiat. El Camaro era 8 en B. Pues ya estábamos armando, ya habíamos hecho asentamiento y todo lo demás. Entonces ya habíamos metido pistones, bielas, todo. Y justo ese rato me llamaron a la jefatura de área por algún tema, ¿no? Entonces les dije a ese grupo, le digo, torqueen las bielas y me esperan. Para mala suerte de ellos me demoré casi 1 hora en la reunión con el jefe de área. Yo que regreso ya han puesto cárter. Oigan, pero si no les dije que pongan cárter. No, dices, pero profe, usted se demoró mucho para ganar tiempo. ¿Torquearon todas las bielas? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, profe. Digo, sáquenme en el cárter. Necesito revisar. No, dice, profe, no confíe en nosotros. Se va a dañar el empaque. Digo, si es que sacamos el cárter, ¿no es cierto? Y está bien torqueado todo, yo les pago el empaque. Sacamos el cárter, una biela se habían olvidado de torquear de las 8. ¿Sí? Si yo me confiaba, pues obviamente prendíamos el motor y se salía la biela. ¿Por qué? Porque están trabajando en grupo y estamos conversando, no estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Estamos conversando que tenemos que ir a ver a la pelada, que tenemos que irnos a las 5 al partido de la liga, ¿no es cierto? Bueno, cualquier cosa estamos. Ya estamos, bueno. Y usted asume que acá justo y usted asume que acá justo y ninguno de los dos ajustó. Entonces, miren, ahí está, miren, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, miren, por eso es que todo el tiempo tengo que estar revisando. Y así a veces se me va. Me descuido un poquito que un perno no me han puesto, me descuido un poquito de que un perno no me ha gustado, así. Se me va a veces. Se me va. Sobre todo cuando tengo grupos numerosos. Sí, entonces lo que tengo que hacer es cuidar el material de trabajo con el que tengo. ¿No es cierto? Entonces imagínense si hubiese pasado eso. Y ese Camaro, como es 8 cilindros en línea, cuando un motor V8 está con baja compresión no se nota mucho la pérdida de potencia, pero si es uno de 4 cilindros se nota muchísimo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Cuando es uno de 8 cilindros, el dueño le sigue haciendo funcionar, hasta cuando ya le hace reparar el motor, cuando ya no avanzó más, pues toca encamisar los cilindros. Y ese tuvo que, primera reparación, encamisar cilindros. Entonces fue más el gasto. 8 pistones, 8 rines, y más gasto, ¿no? Claro. Entonces imagínense al traste botar todo eso por un descuido. ¿Sí? Entonces por eso es que todo el tiempo tengo que estar revisando, ¿no? Porque si no, un pequeño descuido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces en los muelles lo que vamos a hacer es medir tensión del muelle, longitud del muelle con un calibrador pie de rey y la perpendicularidad del resorte con una escuadra de espaldón. ¿Sí? Porque los resortes se deforman, ¿no? Entonces es importante comprobar, ¿no? ¿Sí? El tema de los resortes para no tener problemas cuando encendemos el motor. ¿Sí? Los balancines, ¿sí?, que pueden tener unos rodillos para que se reduzcan menos las fuerzas de fricción, pero en algunos motores no traen balancines, ¿sí? Cuando en el extremo del balancín tenemos un tornillo insertado con una tuerca, esto quiere decir que hay que regular manualmente la calibración de válvulas, ¿sí? Hay que calibrar las válvulas para que quede esta luz, ¿sí? Si es que no tiene
El balancín puede traer compensadores hidráulicos que ya vamos a ver, ¿no? Sí. Miren aquí, tengo eje de levas, vaya empujador de taza, pero hay un balancín. Aquí hay un compensador hidráulico, ¿sí? Ya vamos a explicar cómo funciona el compensador Es hidráulico. un motor diésel, profe. Esto puede ser un motor diésel, sí. De hecho, aquí está el inyector, miren. Aquí está la bujía de incandescencia. Es un motor diésel, ¿no? ¿Sí? Con compensadores hidráulicos. ¿Sí? El taqué también puede ser hidráulico aquí, o puede ser mecánico. Aquí es mecánico porque tiene el tornillo de reglaje, ¿no? Ajustando o aflojando este tornillo, aumenta o disminuye la luz. ¿Sí? Siempre la leva tiene que estar en la posición de la válvula cerrada para la calibración. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer en el segundo módulo. ¿Sí? Aquí tenemos el árbol de levas en el blog, un taqueo propulsor y un balancín, y una tuerca autoblocante. ¿Sí? Aquí vemos, miren, la diferencia entre un propulsor o taqué hidráulico y un compensador hidráulico. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque este se le llama propulsor o taqué y a este compensador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál tendrá mejor rendimiento? Gánese un punto alguien y me dice. ¿Qué dice? A este se le llama propulsor o taqué y a este compensador hidráulico. En cualquiera de los dos casos, si tenemos este o este en el motor, cuando reparamos siempre hay que cambiar todo el juego, tanto de admisión como de escape. ¿Cuál será la diferencia entre propulsor y compensador? En los dos no se calibra válvulas. ¿Qué dicen? Creo yo que está al lado izquierdo, ¿cómo se llama ese? El El lado izquierdo es propulsor, ¿ya? El propulsor creo que tiene como una cierta variación al momento de... ¿Pero variación de qué? ¿Variación de qué? O sea, le da como una tolerancia. ¿Tolerancia en dónde? ¿Aquí o acá? Es que tiene un accionamiento directo con el árbol de levas y el otro está... ¿Cuál tendrá mejor rendimiento? El propulsor. ¿Este o este? El de compensador hidráulico. El compensador hidráulico tiene. ¿Pero por qué? Fíjese, este compensador hidráulico se mueve, es empujado. No, no es cierto. Este de acá, sí, no es cierto. Entonces, por eso este se llama propulsor, porque se mueve. Entonces significa que para el accionamiento de la válvula tengo que mover este peso. Acá el compensador hidráulico simplemente es un punto de apoyo. No hay que vencer este peso, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí? Internamente los dos tienen la misma estructura, como ya vamos a ver. Ya. Y de hecho, cuando compra usted este propulsor y este propulsor, vienen descargados. Aquí tenemos una cámara de presión, viene sin aceite. Entonces, cuando enciende el motor, obviamente va a fallar, tiene un funcionamiento inestable, va a sonar muchísimo como motor diésel. Pasarán 5 o 10 minutos hasta que se carguen los propulsores, se quite el ruido y el motor tiene un funcionamiento estable. Solo la primera vez. Cuando ponemos propulsores nuevos, en la reparación del motor. Ya si apagamos el motor, como los propulsores están cargados, ya no va a generar ese ruido. Salvo el caso de que los propulsores estén en mal estado, esta válvula y el asiento y el propulsor se descargue estando el motor apagado, ahí sí va a sonar. Pero eso ya es un indicativo de que hay desgaste. Sí, pero no tiene por qué descargarse el propulsor estando apagado. Así cuando reparan, igual saben los mecánicos cargan el propulsor. se Igual carga. suena cuando se prende así. Bueno, ¿y cómo le cargan? Le meten aceitito y le comienzan a hacer funcionar la... Ya, pero estos tipos no. Este tipo y este tipo no. Ya vamos a ver cuáles le cargan. Le cargan, puede ser. Aquí tenemos, miren, un empujador de taza hidráulico y el de plaquita, ¿no? Miren, ¿sí? Este, de hecho, sí se le puede cargar porque es desarmable, ya vamos a explicar cómo, ¿sí? Se le puede meter aceite acá. De hecho, también este que viene en los extremos del balancín, esto sale, se le mete en aceite y le mueve así. Pero
En cambio, cuando tiene este tipo o este tipo, es muy difícil cargarle a los propulsores. A veces le cogen y le meten una bandeja con aceite y dice ya está cargándose. No, porque tiene que entrar aceite a presión acá. La presión de aceite es la que le hace cargar al propulsor, que ya vamos a ver cómo. ¿Sí? ¿Se puede cambiar entre compensador y propulsor? No. No, no se puede. Ya vamos a explicar por qué. Porque miren, aquí tengo propulsores, compensadores y empujadores de taza hidráulicos. ¿De qué material son? ¿Sí? De acero. Ya. Entonces, pero fíjense, hay un canal y una perforación, un canal y una perforación, un canal y una perforación. Entonces, si es de empujador de taza de tipo mecánico, no voy a tener este canal, ¿no es cierto? O más bien dicho, en el orificio donde entra el empujador de taza, no va a haber un orificio por el cual salga el aceite, ¿no? Para que entre el propulsor y le cargue. Puedo poner estos propulsores, sí, pero no va a funcionar porque el cabezote no tiene por dónde ingresar aceite al compensador hidráulico. No se puede, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero ¿qué ¿Cómo tiene? dijo que le hacía la descarga, profe? ¿Perdón? Ese dijo también que nos iba a enseñar la Ya vamos a ver. descarga. Ya vamos a ver. Ya. ¿Y qué motores vienen esos? ¿Qué carro? Bueno, por ejemplo, digamos, a ver, Corsa, Aveo, viene este, ¿Cuál? El condensador. este viene, ¿sí? Este viene generalmente en motores V8, ¿ya? Este, por ejemplo, que En la Dragon Ball, en las Wingle he encontrado ese. sí, porque esos tienen tecnología japonesa. ¿Sí? Ese motor de Este, la por Toyota, ejemplo, motor de la Toyota decían. sí, motor Toyota. Y viene hasta la distribución, para poner la distribución. Claro, Toyota o Mitsubishi traen De los Toyota vehículos de chinos, la ¿no? Stock, Motores ¿ves? Toyota, motores Mitsubishi. Esto, por ejemplo, trae la BT50. Ya. ¿Cuál más? Este, por ejemplo. Hyundai Getz. De los que me acuerdo, ¿no? Como El son Gran tantas Vitara. marcas, ya, entonces puede traer este o este, ya. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que encontramos aquí? ¿Sí? Una cámara interior de aceite, una cámara exterior de aceite, el cuerpo del taque, un resorte compensador de juego, una cámara de presión, una válvula de bola, el émbolo del taque y un taladro, un orificio para el llenado. Entonces, cuando encendemos el motor y esto está descargado, la presión de aceite viene por acá, empuja a esta válvula de bola venciendo la acción del resorte y se ubica en la cámara de presión y hace que el émbolo del taque suba hacia arriba. De manera que si este es el empujador de taza o el balancín, pues el balancín esté topándole, ¿no? No le esté abriendo la válvula, solo topando. Entonces, si la válvula se dilata, simplemente esto sube. Si la válvula se contrae porque bajó la temperatura, baja. Se carga y se descarga. No se calibra válvulas, ¿no? Ya. Internamente el compensador hidráulico, miren, tiene lo mismo, miren. Un bulón de cabeza esférica, la válvula de bola, el resorte de la cámara de trabajo, el resorte compensador de fuego y en este caso el bulón con cabeza esférica, casquillo guía y por aquí entra aceite. Entonces prendemos el motor, ingresa el aceite, empuja la válvula de bola, detiene el este resorte y se carga y este émbolo se va hacia arriba para ir compensando. ¿Sí? Así funciona eso. Pero ¿qué es lo que sucede cuando sacamos este compensador? ¿Sí? Cuando sacamos este compensador, ¿sí? Como ya sacamos el tope de acá, se carga un poco más del compensador y este bulón de cabeza esférica sube más, se carga un poco más. Y si armamos este compensador sin descargar, pues como esto subió más y el rato de armar esto no regresa, no se descarga el rato de armar, ¿sí? Eso impide que la válvula se selle, ¿no? ¿Sí?
Esto subió más y impide aquí que la válvula selle, como que está aquí abierta, así la válvula. Entonces va a fallar el motor, porque va a haber fuga de compresión y los cilindros no van a funcionar adecuadamente. Y eso puede estar funcionando así mucho tiempo que no va a corregirse. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Sacar este compensador antes de armar, ¿sí? Y colocarle esto en un tornillo de banco. Si es que tiene este tipo, si tiene este tipo, ¿sí? El rato que le cierra con el tornillo de banco, el aceite va a regresar por acá y se va a descargar el propulsor. Si usted al ajustar en el tornillo de banco ve que sale un poquito de aceite por aquí y va a ver que tiene este bulón de cabeza esférica, un jueguito, ya se descargó, ya le arma. El rato que le arma, fluye presión de aceite acá y otra vez se carga a su posición correcta y ya desaparece el bulón. ¿Sí? Así se descarga este compensador, porque es sellado, ¿no? Pero, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo le descarga este? Igual, le saca el propulsor, le coloca en una entenalla de tornillo de banco, le empieza a ajustar, pero aquí como no tiene un orificio aquí, lo que debe hacer es poner un tope aquí. Puede ser una tuerquita o un vástago de esta forma, para que esto insertado aquí le empuje a este émbolo de trabajo hacia acá para que el aceite salga. Igual se descarga, sale un poquito de aceite y esto ya va, esta punta va a tener juego, descargado el propulsor. ¿Ya? Si es que tiene un propulsor de este tipo, no sé si lo avanzan a ver, aquí hay un seguro y aquí hay un orificio. Entonces, por ese orificio le introduce un alambre de acero para empujarle la válvula de bola y que se salga el aceite, se descarga. Así se descarga esto. Y, como les decía, si no tenemos esto, ponemos un tope aquí y le comprimimos en el entendido, descargado el propulsor. El otro era este, miren. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si tenemos los empujadores de taza de este tipo? ¿Sí? ¿Qué tiene eso internamente, miren? Tiene lo mismo, miren. Tenemos el orificio por el cual ingresa el aceite, tenemos el émbolo de trabajo, el manguito, un muelle del émbolo, una válvula de bola y una cámara de trabajo. Entonces, cuando viene el aceite, empuja la válvula de bola venciendo la extensión de este resorte y en la cámara de trabajo de presión hace que esto se vaya hacia arriba, hacia abajo, perdón, este manguito se va hacia abajo, compensando el juego. Entonces, esto es lo que generalmente, como esto no tiene un seguro, usted coge esto y le golpea sobre una madera, ahí cae el émbolo de trabajo, el resorte y la válvula de bola. Le lava bien, le pone aceite y le arma. ¿Sí? Y de hecho aquí, cuando por ejemplo está el motor que se ha usado aceite de mala calidad, esto va a estar lleno de lodos de carbón, ¿no es cierto? Entonces de pronto puede ser un problema que está muy sucio y que por eso no funciona adecuadamente. Entonces sacamos los empujadores de taza, desarmamos, les lavamos bien y les lubricamos con aceite limpio y le armamos. ¿Sí? Entonces así se descarga estos compensadores hidráulicos en el empujador de taza. ¿Sí? Igual, si la válvula se dilata más, simplemente el manguito sube más. Si se contrae, el manguito baja. Entonces nunca hay luz, ¿no? Por dilatación o contracción. Y en el caso de estos, por ejemplo, igual, el balancín, usted le saca, bueno, ahí le llama el patín, que es solo esto, y le pone en el tenazo, le ajusta, que salga un poco de aceite y listo, se descargó el propulsor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque estos igual no se desarman, estos son sellados. Solo el empujador de taza hidráulico, ese sí se desarma. ¿De El acuerdo? anterior propulsor también, cuando es a poner nuevo, ahí también hay que descargarlo. No necesariamente. Usted le puede armar sin cargarlo. Al principio el motor va a fallar, va a sonar durísimo como un motor diésel, pasarán de 5 a 10 minutos. Obviamente hay que tener solo el ralentí nomás. Cuando ya escuchamos que los propulsores se cargaron, se quita el ruido y ya se estabiliza el funcionamiento del motor.
porque ya de por sí la presión de aceite que ingresa acá le carga a los propulsores. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por eso es recomendable cambiar esto, ¿no? Siempre cambie en la reparación del motor. Siempre. ¿Sí? Todo el juego, no solamente uno. ¿Sí? Todo el juego, ¿por qué? ¿Qué tal si la válvula de esfera y el asiento aquí están desgastados? Entonces va a haber fuga de aceite, ¿no es cierto? No va a generar, no le va a compensar hidráulicamente el juego que tiene que tener, ¿no? ¿Sí? ¿El balancín, profe, por lo general no tiene problema? Bueno, cuando tenemos un rodillo aquí, esos rodillos reducen la fricción, pero hay veces que el balancín actúa directamente la leva le actúa directamente al balancín sin el empujador, sin el rodillo, entonces aquí puede haber desgaste. ¿Sí? Entonces, si vemos que hay desgaste aquí, hay que cambiar. Los balancines suelen desgastarse también. Los balancines, los propulsores venden por unidad o juego completo? Por juego. Los propulsores por juegos, Balancín. balancines por juegos de balancines también. Sí. O en este caso aquí, miren, este se le llama palanca basculante, este también puede desgastarse, ¿no? Pero si vemos esto que está muy desgastado, al igual que dijimos la leva, hay que cambiar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces, no sé si ahí estamos más claros. Miren. Tenemos tornillo aquí, esto es mecánico, el propulsor lo taqueo. Acá tenemos ya eliminado eso, pero hay la placa intercalada que decíamos, ¿no es cierto? Que ya explicamos cómo debemos mandar este cabezote para que le armen y le calibren en la rectificadora, después del rectificado del asiento y del rectificado de la válvula o cambio de válvula. ¿Sí? Y acá ya tenemos el sistema hidráulico. Entonces, si tenemos esto, es imposible que pueda transformarse a esto porque no tenemos esto, ¿no? ¿Sí? No hay esto, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos el sistema, ¿no es cierto? Miren, aquí hay un balancín, vemos las levas, los resortes, la cadena de distribución, el variador de admisión del CVT. ¿Sí? Aquí estamos hablando de motores de 2 válvulas, de 3 válvulas, de 4 válvulas y motores de 5 válvulas por cilindro. ¿Sí? Cuando tenemos 2 válvulas por cilindro, generalmente, ¿sí?, la válvula de admisión, el diámetro del platillo, la cabeza de la válvula de la admisión es más grande que la válvula de escape. ¿Para qué? Para que el gas de escape que sale con 800 grados centígrados de temperatura salga con mucha velocidad y no le caliente la válvula demasiado, no le queme la válvula, que dé un efecto Venturi, ¿no? Hay un estrechamiento, entonces en ese estrechamiento el gas toma mucha velocidad. ¿Sí? Este dijimos la válvula de admisión de acero con cromo y silicio y esta de acero con cromo y manganeso. El manganeso le hace que la temperatura resista más a la temperatura. Pero, ¿qué tal si tenemos 3 válvulas por cilindro? Ya la cosa cambia, ¿no? ¿Sí? Perdón, y aquí la de admisión es más grande para obtener un mejor llenado del cilindro. ¿Sí? Esa es la teoría. ¿Sí? Pero ¿qué tal? Esto cambia cuando tenemos, en este caso, podemos tener 2 válvulas de admisión y una válvula de escape. Ahí cambió la cosa, ¿no? ¿Sí? Ahí la válvula de escape es más grande. ¿Sí? Pero mejoramos el llenado del cilindro al colocar 2 válvulas de admisión. ¿Sí? Entonces aquí ya varió esto, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos en cambio 4 válvulas por cilindro? Ahí otra vez regresa el tema, que las válvulas de admisión van a ser más grandes. Uy, ya no va este marcador.
ahí sí otra vez, las de admisión más grande para mejor generación y las más pequeñitas las de escape. ¿Sí? Y en 5 válvulas por cilindro, ¿qué tendremos? 1, 2, válvulas de admisión más pequeñitas. Y las válvulas de escape más grandes, ¿no? Otra vez las más pequeñitas son las de admisión, pero se compensa el mejorar el llenado del cilindro con 3 válvulas de admisión. ¿Sí? Nunca van a tener el mismo. Entonces no podemos decir en todos los motores siempre la de admisión es más grande que la de escape y viceversa. Hay que manejar ese criterio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ahí vemos las 3 válvulas, miren. 3 válvulas de admisión y 2 de escape. 2 de admisión y 2 de escape. 2 de admisión, 1 de escape. 1 de admisión y 1 de escape. En cuanto a rendimiento, ¿qué configuración es mejor? Generalmente a esto se les llaman motores multivalvulares. Cuando tengo más de 2 válvulas por cilindro, se llaman motores multivalvulares, ¿no? Al tener más válvulas por cilindro, se mejora el llenado del cilindro y se obtiene mayor rendimiento del motor. Mayor consumo de combustible, pero más torque, más potencia. Con más de 2 válvulas por cilindro. ¿Cómo dijo que se llama eso? Motores multivalvulares. Ocurren El trabajo que hacía eso, los multivalvulares, tenían un mejor desempeño. Claro, mejor llenado del cilindro. Al tener un mejor llenado del cilindro, obtenemos mayor torque y mayor potencia. Porque entra más cantidad de mezcla. gasolina, diésel. Sí, puede ser gasolina y diésel. Sí. Y con esto hemos terminado el tema de distribución, quedando pendiente la práctica. Para el segundo módulo, una cuñita comercial. En el segundo módulo continuaremos la práctica. Sí, claro, pues que pasa. No, pero tienen que estar optimistas. ¿Qué pasó? ¿No les fue bien en la prueba? Pero algo de lo que hicimos en clase, pues no se tomó nada del otro mundo. Y si nadie pasa. Bueno, el tema está que si iniciamos el programa, así pase un participante al segundo módulo, tiene que darse el segundo módulo. Si ese participante que pasó decide retirarse, ahí se suspendería el programa. Pero así pase uno, a ese uno tendré que darle clase. Porque programa iniciado, programa finalizado. ¿Sí? Es como en un sistema de educación que entró lo que se llama las cohortes, ¿no es cierto? Un grupo, pues, y así pase uno, al final se va a graduar uno. ¿Sí? No puede suspender. Una de ellas, como dice ahí, disminuir el rozamiento entre los órganos mecánicos móviles con el fin de alargar la vida útil del motor. ¿Sí? Disminuyendo el rozamiento, ¿no es cierto? Y evitar pérdidas de potencia por rozamiento. Ya vamos a ver que cuando se utiliza aceites minerales hay mayor pérdida de potencia porque las fuerzas de fricción que se generan son mayores. Para ello, el circuito de engrase interpone una película de aceite entre los órganos de tal forma que se impida el contacto directo entre ellos. Aquí tenemos, miren, 2 superficies que se deslizan unas sobre otras y no hay ningún tipo de lubricación entre los dos. Entonces hay contacto directo entre ellos, ¿no es cierto? Y superficies que aparentemente a nuestra vista, a nuestro tacto, son lisas, tienen ciertas rugosidades, como vemos aquí. En el momento en que choca una rugosidad con otra, aumenta la fricción, aumenta el desgaste y puede hacer que una superficie se quede pegada a la otra. Y si es el cojinete, el cigüeñal deja de girar porque se pegó al cojinete. En una bancada, en una biela. En un muñón de bancada o un muñón de biela, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue eso? Colocando un lubricante. Aquí, digamos que este es un lubricante como grasa, ¿no? Un lubricante semisólido le llaman, o le llaman pastoso también. Pero ¿cómo se mejora esto en el motor? Haciendo que ingrese una película de aceite a presión forzada. ¿Sí? Es decir, un fluido que entra y evita el contacto directo de metal con metal,
disminuye el rozamiento. Por eso es que son cojinetes de deslizamiento los que se utilizan en el motor, ¿sí? Y aquí está el efecto de la película de aceite, ¿no? Hace que se separen, que el uno flote sobre el otro, que el uno flote sobre la película de aceite. Entonces, para eso es fundamental que el espacio sea el correcto, o que la luz sea, o también la holgura sea el correcto, y que la viscosidad del aceite sea la adecuada, y que la bomba genere un buen caudal y por ende una buena presión, ¿sí? Pero el aceite además en el motor asegura la limpieza del motor, impidiendo la formación de depósitos y arrastrando consigo las micropartículas que se desprenden del funcionamiento particular del motor. ¿Por qué se forman lodos de carbón? Se forman micropartículas en el motor. Así sea un motor nuevo, en compresión siempre va a fugar una mínima presión de compresión. Y lo que fuga ahí es, si es un motor a gasolina, fugaría ¿qué? En este caso mezclaría de combustible, ¿no? Y la gasolina es un hidrocarburo. Igual en explosión siempre fuga también una mínima cantidad de los gases quemados, de los gases de la combustión, hacia la parte baja del pistón, hacia esta zona. Obviamente, si el motor tiene desgaste, la cantidad de ese gas de combustión y de la compresión que va a fugar va a ser mayor. Entonces, un motor que ya está desgastado tiene más tendencia a formar depósitos carbonosos, es decir, se va a ensuciar más ese motor. Y lo que a veces suele suceder es que si ya está consumiendo aceite, el dueño del vehículo dice, ¿para qué le voy a poner un aceite de buena calidad? Le pongo el aceite más barato, el de pipa. Pero le va a deteriorar más el motor porque va a llegar a un punto en que se va a tamponar un conducto de lubricación por suciedad. Y ahí si se le fundió el motor y sí o sí tiene que repararlo. ¿Ya? Entonces, el aceite limpia el motor. El aceite protege la formación de lumbre y del ataque químico de los productos generados por la combustión, que ya dijimos. Amortigua los golpes generados en el cigüeñal y las bielas por el funcionamiento del motor. ¿Qué es el lumbre, profe? Óxido. El lumbre es óxido. Óxido. Gracias. Sí. Entonces, miren, los golpes generados en el cigüeñal. Hagan de cuenta que este es el muñón de biel. Viene la biel y le hace esto. Le hace esto, no la explosión. Le hace girar. Entonces, el aceite debe resistir y amortiguar esos golpes, ¿no? De explosión. Por eso es que la película de aceite tiene que ser resistente y la luz que sea la correcta. No hablemos que esta es la luz, pero si dejo una excesiva luz, ¿qué va a pasar? Que en vez de hacer esto, ¿no? Entonces, un golpe fuerte, y ese golpe fuerte genera ruidos en el motor y además también hace que la película de aceite se salga pues con el golpe, ¿no? Porque hay mucho espacio, ¿no? No es lo mismo que sea esta distancia que sea esta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice, colaborar con los segmentos, con los rines en la acción de sellado del cilindro, evitando pérdidas de potencia por fugas de compresión. El aceite sella entre las paredes laterales de los rines y el cilindro, para eso era el bruñido, acuérdense. Cuando el pistón sube, el aceite está sellando. Cuando el pistón baja, ese aceite es devuelto nuevamente hacia el cárter por los rascadores de aceite. Si un acaso el de la rectificadora me manda liso las camisas, no puede armar así. Ya, le mando a que las que le bruñan no los hay, cilindros. no hay ningún problema de repente que se va a desgastar un poco. No, más. no. Ya. Pero obviamente puede ser que, digamos, el bruñido del cilindro es mínimo, ¿no? Lo que sí tiene que chequear usted es el diámetro del cilindro, la luz entre vástago del pistón y cilindro, ya después del bruñido. Tiene que estar dentro de lo tolerable, lo que habíamos dicho. ¿Sí? Si se olvidaron de bruñir y le dejaron el diámetro antes de bruñir, con el bruñido queda el diámetro original que necesita. ¿Sí? Lo otro es que la máquina no fue tan precisa y le dejaron a un cilindro muy grande, por eso es que tiene que chequear todos, ¿no? Sí, y miren, en el motor diésel es más grave el bruñido, ¿no? Porque acuérdense que el motor diésel se enciende por compresión. Si hay una fuga del aire porque no se bruñieron los cilindros,
baja la temperatura del diésel, del aire, por la fuga de compresión del aire, y el diésel se inyecta en aire frío y el motor diésel no se enciende. Sí, entonces, es fundamental el tema del bruñido, ¿no? Tanto para la gasolina, más aún en el diésel, ¿no? ¿Qué más dice? El aceite refrigera los elementos internos del motor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aceite, vamos a ver más adelante, que circula internamente por los diferentes conductos de lubricación en el motor, en el bloque de cilindros, en el cabezote, entonces está bien absorbiendo calor. Porque los sólidos ceden más fácilmente su calor a un líquido. Entonces el aceite se refrigera. Por eso es que vamos a ver más adelante que en el sistema de lubricación hay motores que están trayendo los refrigeradores de aceite y el desaceitador de aceite, que ya vamos a ver. ¿Sí? ¿Y dónde hay la transferencia, profe, del aceite caliente para enfriar un poco? En el bloque de cilindros. En el bloque de cilindros y en el cabezote. No, acuérdense que en el cabezote tiene la cámara de combustión. Pero también circula el aceite por ahí. Está circulando por el cigüeñal, está circulando por las bielas. Ya vamos a ver por dónde más circula el aceite en el motor. Entonces va absorbiendo calor, ¿no? ¿Sí? Pero para aumentar la eficiencia del aceite, de la refrigeración, se coloca un refrigerador de aceite que puede ser refrigerado por aire o refrigerado por el mismo líquido del sistema de refrigeración del motor. ¿Sí? Primo, buenas tardes. Tenemos Buenos días. ¿Qué dice? Me mandan unos camarones. Pero si quiero papas y yo. Los camarones. También refrigera, ¿no? Les decía, se aumenta la eficiencia de la refrigeración del aceite montando un refrigerador, que más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Más aún en motores sobrealimentados, más aún en motores de alta relación de compresión y más aún en motores de altas revoluciones. Esos motores tienen la tendencia a trabajar a mayor temperatura, entonces para mejorar la eficiencia en la refrigeración, ayudarle al sistema de refrigeración del motor a refrigerar el motor, se coloca el refrigerador de aceite, ¿no? ¿Sí? Como más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Es decir, que el aceite lubrica, pero ¿qué sería lubricar? Interponer una película de aceite entre dos superficies que se deslizan unas sobre otras, como vimos. ¿Sí? El aceite sella, el aceite limpia, ¿no es cierto? El aceite enfría, ya dijimos lubricar. Es decir, cumple varias funciones el aceite lubricante. Por eso es recomendable poner un aceite de buena calidad. El de $20. La chica fresita, el lavado y el filtro de aceite también, ¿no? La chica fresita. Tipos de lubricación. En motores antiguos, lubricación por salpicadura. Sí. Para esto, el sistema de distribución tiene que ser, que está ubicado en el blow. Tenemos ejes de levas, aquí vamos a tener empujadores o taqués y las válvulas aquí en el cilindro, ¿no? Las válvulas. Motores tipo L, tipo T, ¿no es cierto? Motores antiguos. Tenemos los engranajes. Entonces, aquí en la tapa o sombrerete de las bielas encontramos unas cucharetas, ¿no? Que cuando gira el cigüeñal coge el aceite que está aquí en el cárter a un cierto nivel, coge el aceite y le salpica. Le salpica a la parte baja de los cilindros, salpica al eje de levas, salpica al cigüeñal, salpica a la válvula y al taqueo propulsor y también salpica a los engranajes de distribución. ¿Sí? Y antes de pasar a esto, otra de las razones importantes de montar un refrigerador de aceite en un motor de alta relación de compresión, de alta velocidad y sobrealimentado es evitar que la temperatura del aceite suba demasiado. ¿Por qué? Porque cuando sube mucho la temperatura del aceite, se rompe la película de aceite por alta temperatura y ya no lubrica bien. A eso los americanos les llaman el cracking del aceite, que es la rotura de la película de aceite por alta temperatura. Entonces, si se rompe la película de aceite por alta temperatura del aceite, no hay buena lubricación y el motor sufre desgaste. Eso ya no se usa entonces. Este ya no. Si es que, bueno, puede encontrar un motor monocilíndrico pequeñito, ¿sí?
puede encontrar en una motocicleta también, ¿no? Todo depende del sistema de distribución que tenga, pero en vehículos del año 40 al 50 más o menos sí encuentra. Como les decíamos, puede ser que le toque restaurar un clásico, ¿no es cierto? Sí, entonces se va a topar con eso, porque va a tener todo lo original. Entonces tiene que saber el porqué, ¿no? ¿Sí? Obviamente la lubricación por salpicadura no es tan eficiente y la vida útil de estos motores era menor que las que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Sí? Y yo alguna vez me topé, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Hace unos 40 años tal vez debe ser, sí. Reparamos con mi papá un motor de 8 cilindros en línea, de una Ford antigua. Y era el motor que empezaba aquí y terminaba más o menos por esta mochila, ¿no? Y la trompa de ese carro, pues tremenda, ¿no? Sí. Ahí encontramos esto. Sí. Pero tocó hacer una serie de peripecias, digamos así, serie de trabajos para corregir algunos defectos que tenía, porque ya no había los repuestos. Sí. Otro tipo de lubricación, bueno, dentro de la lubricación por salpicadura también la tenemos en los motores actuales, ¿no? Porque miren, la lubricación llega a la bancada, por un conducto pasa lubricabiela y luego sale por aquí el aceite. Por eso es que en el armado de motor también vamos a chequear el juego axial de las bielas, este movimiento, con una base magnética y un reloj palpador. Se chequea este espacio que es para que lubrique y luego salpique hacia la parte baja de los cilindros, ¿no? Lubricación por salpicadura. ¿Sí? En el conjunto pistón, biela y cilindro. Pero fíjese, este aceite difícilmente va a llegar a la parte más alta, ¿no? No llega acá. Entonces por eso es la zona más alta del cilindro, la que trabaja más temperatura y la peor lubricada, y por eso se produce el desgaste aquí. La ceja que les llaman, ¿no? ¿Sí? Y en el motor de 2 tiempos que ya vimos cómo funcionaba, ¿no? Entraba aire, combustible y aceite en proporciones de 25:1 hasta 50:1, dependiendo de las especificaciones técnicas del motor. ¿Sí? 25 partes de combustible por una parte de aceite, hasta 50 partes de combustible por una parte de aceite. Dijimos que esta es una lubricación no tan eficiente, por eso es un motor que tiene menor vida útil, porque es más revolucionado, se desgasta más también incluso, y contamina más. Sí, ya explicamos el funcionamiento de este motor, ¿no? Entonces, pero ahí es una lubricación por mezcla de aceite con combustible. Ya. Y en este sistema sí nos vamos a enfocar. El sistema de lubricación por circuito a presión total. Donde fíjense, ya encontramos una serie de elementos. El cárter o depósito, donde tiene que estar el aceite a un cierto nivel. ¿Sí? Una coladera o cernidera, que es un filtro de malla metálica encargado de retener las impurezas grandes que puede tener el aceite en el cárter. Una bomba que puede ser de engranajes, de rotor o de tipo Hoz, que ya vamos a ver la diferencia. Encontramos una válvula de seguridad que ya vamos a explicar para qué es esta válvula. ¿Sí? Encontramos una válvula delimitadora de presión, o comúnmente conocida en nuestro medio como la válvula de alivio. ¿Sí? O válvula de sobrepresión, también se le conoce, ya vamos a ver para qué es. Encontramos un refrigerador de aceite, un filtro de aceite, los conductos de lubricación, miren que están donde en el block, del block pasa a bancada, de la bancada pasa a la biela, ¿sí? Y también encontramos un inyector de aceite en la parte baja de los cilindros para refrigerar la parte alta de los pistones en motores sobrealimentados, donde la presión y temperatura de trabajo del pistón son más altas. ¿Sí? Encontramos también conductos de lubricación para lubricar los balancines, los empujadores de taza, las palancas basculantes, dependiendo de lo que tengamos aquí en el sistema de distribución, y también lubricar los apoyos de
el eje de levas. Pero también hay un conducto de lubricación que va al tensor. En este caso se trata de un sistema de distribución por cadena, donde el tensor es hidráulico-mecánico, es decir, la presión de aceite empuja al tensor más la tensión de un resorte, por eso se llama hidráulico-mecánico. Si tenemos también que va a la válvula OCB para el actuador de la distribución variable, ¿sí? Y también va el aceite para lubricar el eje del turbo. Aquí tenemos un turbo, la turbina de escape, que se une al eje por medio de, se une a la turbina de admisión por medio de un eje. Entonces este eje tiene que girar montado en cojinetes. Y para la lubricación se necesita aceite aquí y luego el aceite retorna al cable. ¿Sí? Aquí no está representado, pero hay unas galerías de retorno del aceite por los cuales el aceite retorna una vez que lubrica. El aceite por conductos regresa nuevamente hacia el cárter. ¿Sí? Entonces así está constituido el sistema, por eso es importante el conocer qué función cumplen cada uno de los elementos del sistema de lubricación por circuito a presión total. ¿Esta válvula de seguridad, profe, hay algún sensor aquí? En este caso, más adelante, vamos a ver los sistemas de verificación y control, es decir, los testigos, ¿no? Que podemos encontrar reloj de temperatura del aceite, reloj de presión de aceite, reloj de temperatura crítica del aceite o termocontacto de la presión de aceite. Encontramos la luz de la básica que todo motor debe tener es la luz del aceite, con el trompito del aceite, y la varilla de nivel, son las básicas. Pero podemos encontrar adicionales, ¿no? ¿Sí? Pero puede haber aquí un sensor que mida la temperatura del aceite, ¿no? Si detecta alta temperatura del aceite, quiere decir que el motor se sobrecalentó, subió mucho la temperatura del aceite por algún defecto, la temperatura del motor por algún defecto en el sistema de refrigeración. Es más salen Entonces, las cajas automáticas. También hay unas cajas automáticas, también, porque las cajas automáticas trabajan con altísima presión, ¿no? ¿Sí? Y por ende con alta temperatura, ¿ya? Pero puede venir en motores diésel es más común el tema del sensor de temperatura del aceite, ¿no? Entonces, cuando detecta alta temperatura del aceite, automáticamente la unidad electrónica le apaga el motor. Y no se va a encender ese motor sino hasta cuando de por sí el motor se enfríe, ahí se vuelve a encender. Es para evitar el cracking del aceite y evitar que suba mucho la temperatura del aceite, del motor. Puede dilatarse el pistón, ¿no es cierto? Y quedarse agarrotado en el cilindro porque subió mucho la temperatura del motor. ¿Sí? Pues eso ya implica un daño al motor. Para evitar eso, antes se apaga el motor. Se enfría el motor, se enciende otra vez el motor. Circula un poquito, otra vez sube la temperatura, o otra vez se apaga el motor. ¿Sí? Por eso hay que analizar cómo es la falla, ¿no? Para determinar el diagnóstico respectivo. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud aquí. Profe, un poco el refrigerador que está en el filtro. Ajá, ahí. Puede estar aquí junto al filtro o puede estar separado, no hay problema. Se le puede montar acá en un conducto de lubricación. No en todos vienen, ¿no? Solo yo que he visto en las de Skoda, en Volkswagen. Mire, aquí tenemos, mire. ¿Dónde está? Filtro de aceite. Intercambiadores de calor, aquí está, mire. Un refrigerador de aceite refrigerado por el refrigerante, valga la redundancia, y un intercambiador de calor o refrigerador de aceite refrigerado por el viento de marcha, el aire. Generalmente se pone en la parte delantera abajo del vehículo, de la parte delantera, para que el viento de marcha le enfríe el refrigerador. ¿Sí? Aquí puede haber un segundo radiador para el aceite de la caja automática. ¿Sí? Ya vamos a explicar un poquito más. ¿Sí? Y como está viniendo cárteres de aluminio, ya no son de latón, sino cárteres de aluminio y con aletas, miren, ¿sí? Para que aumente la superficie de contacto con el aire. Si le hacemos esto plano, pues no hay tanta área o superficie en contacto con el aire. En cambio, si le hacemos con estas aletas, mejoran la disipación del calor porque aumenta el área de contacto entre el aire con el cárter. Viene un cárter con disipadores de calor. ¿Sí? Los temas de verificación y control, aquí están, ¿no? Mire.
Varilla diversa en sensor de nivel, mano contacto, manómetro de la presión de aceite, reloj de temperatura y termocontacto de la temperatura. ¿Sí? Bueno, y aquí vemos, miren, generalmente son de color rojo, ¿no? Ya habíamos dicho que luz testigo en el tablero de instrumentos de color rojo, ¿qué significaba? Peligro, ¿no es cierto? Apaga el motor y chequee, si no, va a haber un daño mayor. Aquí una recomendación cuando tenemos turbo en un motor a gasolina y a diésel. Porque los gases de escape le hacen girar a la turbina de escape. Esta turbina de escape a través de este eje le hace girar a la turbina de admisión. Entonces, por este lado se absorbe y por acá se mete aire a presión. ¿Ya? Entonces, generalmente, cuando entran en funcionamiento los turbos, funcionan a altas revoluciones. Entonces, si usted llega con su vehículo que tiene turbo, les estaciona e inmediatamente le apaga el motor, pues puede correrse el riesgo de que se desgaste el turbo, ¿no? Porque miren, estamos apagando el motor, quitamos el funcionamiento de la bomba y la bomba ya no va a enviar aceite acá, pero el eje del turbo y las turbinas van a seguir girando por la inercia. Entonces, en esos giros, hasta que se detenga, pues va a girar sin lubricación. Entonces se va a desgastar el eje del turbo y se va a desgastar el cojinete del turbo. Desgastado eso puede hacer que durante el funcionamiento pase el aceite por aquí hacia la admisión y va a consumir aceite ese motor. ¿Sí? Y se daña el motor, ¿no es cierto? Ya. Por eso dicen que hay que dejar descansar un rato. Efectivamente, entonces llegamos, le hacemos que el motor funcione en ralentí, en revoluciones de ralentí, pueden ser 4 o 5 minutos, ¿cierto? Ya. ¿Para qué? Para que el motor esté en ralentí, está fluyendo aceite acá, está lubricando, está enfriando y este turbo deje de girar, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque en ralentí el turbo no está funcionando, entonces no va a estar accionado, pero por inercia tiene que dejar de girar las turbinas y el eje, ¿no? Entonces ahí sí le apagamos. Profe, cuando está saliendo aceite del turbo, ¿qué pasa? Es que está desgastado este eje y el cojinete. Porque tuvo la mala costumbre de inmediatamente se llega a apagar el motor. Entonces, si esto está girando sin lubricación, se va a desgastar el turbo. Las contramarchas también producen eso, ¿no? Las contramarchas también ¿Qué producen. produce? Que salga aceite. Claro. Que salga aceite y le daña el turbo también. ¿Sí? Entonces, ciertas recomendaciones hay que tener a la hora de manejar motores sobrealimentados. ¿Sí? Bien, entonces vamos a explicar en detalle cada uno de estos elementos. El Onix está viniendo así. ¿Cuánto más? El Onix. Profe, en relación al turbo, ¿cuál sería digamos, la carga, la relación de carga de un turbo en un motor normal? Por ejemplo, tenemos un motor 2000 o 1200, creo que es del Onix, ¿no es cierto? Le simula un 1600 como el Y turbo. le simula un 1600, ahí estamos hablando de que es uno, a ver, de 1200, 400 más. 1.25 más, o sea, de 1 a 1.25. Sí. En la mayoría de turbos sería esa relación, 1.25 más o menos. Cuando tenemos un solo turbo, sí. Más o menos esa relación. Por eso es que hoy están lo que se llama el downsizing, es decir, miniaturizando los motores para poner en un vehículo más grande, ¿no? Antes, por ejemplo, teníamos en un SUV, hablemos un Tucson iX, un EcoSport o un Kia Active, vienen motores 2000 sin turbo, pero ahora en esos mismos vehículos les están poniendo posiblemente un motor 1500 con turbo. ¿Ya? Entonces, para ir compensando, ¿no?, el tema de bajar la cilindrada pero obtener la misma potencia, bajar la cilindrada, bajar el consumo, pero si tenemos que mover el mismo peso del vehículo, entonces se compensa con el turbo. ¿Sí? Ahí varía el torque del motor Varía el torque del motor para la salida. para la salida inicial. En una ocasión llegó botando aceite por el turbo. ¿Ya? Entonces se revisó todo y bueno, cambia el turbo.
directamente. Le dijimos que lo lleve a reparar, pero dijo, no. ¿A gasolina o a diésel? A diésel. Ya. Le pusimos el turbo nuevo y vuelta lo volvió a llenar de aceite. Y tuvimos que terminar arreglando el motor. ¿Por dónde? O sea, eso fue mi misterio, ahí no entendí, estaba todavía vivo mi papá. ¿Por dónde era que venía el aceite? Y cuando repararon el motor encontraron que los cilindros y los rines estaban muy desgastados. Es que hay Bueno, una cañería de recirculación. Pero, ya le digo, mi observación, cuando yo desarmé, era de que estaba lleno de aceite el turbo. Entonces, ya yo lo que pasé el informe era de que el turbo ya estaba. Entonces, ellos revisaron, se le dijo que iba a reparar, pero O sea, el turbo estaba bien, ¿no? sí, eso fue porque después él dejó el turbo ahí en el taller, lo usó y después él, a los 2 meses, él volvió y dijo, no se normalizó, ya después de la actualización. Intentemos, dice, con el turbo original, pongamos. Pusimos el turbo original y el carro igual siguió funcionando, ya no botó ese aceite por el turbo. O sea, el problema era la fuga de compresión. Ya, y eso, por eso es que Claro. llenaba de aceite el turbo. Claro. Ahí cómo se... Diagnosticaría en ese sentido. en el No, momento pues es que miren, la única bueno, le puede usted sacar el turbo y le puede verificar aquí esto. Claro, Si está en movimiento, si tiene juego. Si tiene juego, ahí el turbo ya no sirve, hay que arreglar. Arreglar o cambiar. mi consulta Pero es... si está bien esto, ahí sí hay que chequear el tema de la compresión. Pero ¿en qué momento ahí, en ese circuito que está ahí, en qué momento Le llenó. le llena ahí de aceite? Por la admisión, pues, lo ve que está rebotando la compresión. O sea, que le gana la... Claro, le gana, En vez de la admisión, pues esa... claro, retorna la compresión. Está fugando excesivamente la presión de compresión. Es el momento que baje el pistón. Sí, porque eso sí, yo cuando es Entra Se barato... genera una aceite. sobrepresión mayor aquí y entra a admisión. Claro, Y ahí entra temperatura. aceite al cilindro y de ahí pasa la admisión. Claro. Ahí, ese es el... Porque acuérdense, ya vamos a ver que aquí hay una válvula PCV, ventilación positiva del cárter. Sí, ya vamos a ver eso, una válvula PCV. Pero para dejar pasar solo los vapores de aceite que se generan aquí, ¿no? Pero si hay mucha fuga de compresión, pues posiblemente usted incluso hasta le puede botar a la bayoneta medidora del aceite, ¿no? Así. Claro, saca la tapa del aceite y ve que está botando vapor de aceite por ahí. El Tapa por aceite por el llega a la aceite. tapa del motor, Claro. al capó. Claro, sí. Ese es el tema, ¿no? Profe, un mantenimiento a una válvula PCV, ¿cómo sería? Solamente es limpieza nada más. O sea, Si por es ejemplo, que- es como los filtros de gasolina. Es que antiguos. la válvula PCV simplemente es una válvula unidireccional. Por eso. Si eso está le con mucha saca- carbonilla, no sella bien, entonces sácale, limpia con spray, limpia carburadores. Pero ¿qué tal si el problema es la tensión de ese resorte? Porque es un resorte. Ajá. Ya, entonces, si es que ese resorte perdió tensión, va a dejar pasar aceite, no solo los vapores. Entonces, por eso es que cada que repara el motor hay que cambiar la válvula PCV. También. Claro, es una Ya. condición que no es negociable. Cambie válvula PCV, porque resulta que la fuga del aceite es por la válvula PCV. Y usted, pues, y ahora, reparé el motor, los ajustes, tolerancias, todo está súper bien, pero sigue consumiendo aceite. Claro, porque no cambié la válvula PCV, que ya vamos a ver. ¿Me indica, profe, ese fallo de la válvula en el escáner o dónde? En el escáner a veces sí. Bueno, no le dice específicamente en el escáner, pero le dice un código y le da los posibles puntos de verificación. Le dice mezcla rica, por ejemplo, le dice válvula PCV sucia, va a dar dos alternativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese código diagnóstico es porque hay mezcla rica en el cilindro, en el gas de escape, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que ir descartando dónde está el problema. Si es una gasolina, puede ser bujías, puede ser grado térmico de las bujías, puede ser cables con mucha resistencia, ¿no es cierto? Cuando veamos temas de encendido les voy a enseñar a medir la resistencia de los cables y a determinar si es o no necesario cambiar esos cables, ¿no? Si tiene alta resistencia, la chispa va a saltar muy débil, ¿sí? Si la bobina también no da el voltaje correcto, no va a haber buena combustión, mezcla rica en el gas de escape. Si es que la válvula PCV está en mal estado, entra
mucha cantidad de aceite a la cámara de combustión, que es un hidrocarburo, el aceite, se quema y los niveles de HC suben. Pero usted tiene que ir comprobando. Si vale o no vale la válvula, profe. Bueno, eso se le comprueba estando funcionando, ¿no es cierto? Se le prende el motor a temperatura normal de funcionamiento, se le tapa y luego se suelta y va viendo. Si es que bota aceite, la válvula PCV está en mal estado. Tiene que botar solo como una vapor o como una niebla de aceite, nada más. Pero eso siempre y cuando ya chequeó usted el tema de la compresión, ¿no? ¿Sí? Porque si la compresión está mal, por ahí le va a botar aceite, así la válvula PCV está en buen estado. Sí, pero una condición sine qua non de que cuando repara un motor es cambiar la válvula PCV, que en algunos motores la válvula PCV, los vapores de la válvula PCV del aceite son reciclados al motor conjuntamente con los hidrocarburos gaseiformes de la gasolina, es decir, con el vapor de la gasolina es otra cosa, pueden entrar los dos a la cámara de combustión a quemarse, ¿no? ¿Sí? El reintroducir los gases, los vapores de aceite hacia acá, hacia el cilindro, en este caso mejoran la lubricación de la parte alta del cilindro, ¿no? Le ayudan a mejorar. ¿Sí? Entonces tienen su propósito, ¿no? Pues por ahí está el tema, ¿no? Entonces miren, ustedes van viendo qué es lo que tienen que cambiar, que no pueden decir, no, esto está bien y le dejo. ¿Sí? Profe, en ese circuito, cuando se pone un aceite de mala calidad, ¿qué puede pasar? Que los conductos de lubricación se taponen, que el motor internamente esté muy sucio, eso puede pasar. Si se tapona este conducto de lubricación, Que se evapore. este conducto de lubricación, pues se remueve el eje de levas y el motor se apaga y se rompió la banda de distribución, si tiene, ¿no? Ya. Lo que decía usted también, ¿no es cierto? ¿Sí? Que se evapore el aceite. Que se evapore el aceite. Si el aceite no tiene suficientes aditivos que combatan la vaporización del aceite, no hay consumo, no hay fugas de aceite, pero sin embargo el aceite bajó de nivel considerable de cambio a cambio. Claro, ¿por qué? Porque puede ser que puse un aceite de pésima calidad en un motor sobrealimentado, un motor con turbo, que trabaja a más temperatura, entonces el aceite va a vaporizarse más, ¿no es cierto? Ya, entonces es fundamental por muchísimas cosas el utilizar aceite de buena calidad. Vamos a seguir viendo este tema del aceite, ¿no? A la hora del cambio de aceite hay veces que sale demasiado negro, entonces ya se pone el aceite nuevo y antes de poner el filtro se le da arranque para que bote el aceite por donde está la base del filtro. ¿Eso de ahí es recomendable o produce desgaste? No, es... Bueno, técnicamente lo que se recomendaría para que sea más efectivo es un cambio de aceite por succión. Ahí sí sale todo el aceite. Porque siempre, cuando cambia el aceite por sacando el tapón, siempre se queda un poquito en las galerías del retorno. Pero es mínimo, ¿no? Es mínimo. Lo recomendable también es esperar un tiempo prudencial para que el aceite esté drenado totalmente hacia el cárter, ¿no? A temperatura, o sea, el cambio de aceite le hace caliente, frío. A mí me gusta hacer cambios de aceite en caliente, en frío, porque ya está drenado todo el aceite, ¿no? Es decir, el vehículo llegó y le apaga y enseguida le drena. ¿Sí? Sobre todo cuando tenemos el aceites livianos, ¿no? Porque a veces dice, no, con el aceite caliente pierde viscosidad y fluye más fácilmente. Pero en cambio, si puso un aceite más viscoso, no va a drenar adecuadamente, ¿no? ¿Sí? Pero lo ideal sería por succión, ¿no? Ahí sale. ¿Por dónde se succiona? ¿Por el cárter? La bayoneta. Por la bayoneta medidora del aceite, le succionan ahí. ¿Sí? ¿Qué tan conveniente es cuando le hacen el cambio de aceite que le boten aire No. antes de poner el nuevo? No es recomendable, no es recomendable. Porque igual no le va a sacar todo el aceite tampoco. No es recomendable. Sí, que le meten por la tapa. Mandarle aire para que salga todo. El hecho de arrancar, darle revoluciones de arranque, hay gente que a veces hasta le prende al motor. Ajá, ¿cómo va a hacer eso? Sí, sí, alguna vez en un bus, el dueño del bus hacía eso, en un bus que se compró y al poco tiempo tuvo que reparar el motor. Porque está haciéndole funcionar sin aceite, ¿no? Ahora, no sé si han visto ustedes en la propaganda eso que a veces hacen de ventas, de ese tipo de promociones, ¿no? Alguna vez vi que a un vehículo le ponían en el elevador, le
le sacaban el cárter, le prendían el motor y le hacían salpicar agua, porque decían que el aditivo que está puesto le puede hacer funcionar al motor sin aceite. Y entonces, claro, en el video dura 20 segundos, pero hágale funcionar 5 minutos a ver si no se funde ese motor. Entonces, yo personalmente soy muy reacio al tema de usar aditivos en el aceite. Si pone un aceite de buena calidad, ¿para qué poner un paquete de aditivos como ya vamos a ver? Alguna vez estuve en un curso de esos que saben asomar en Viña. ¿Ya? Y decía que que había ya una nueva caja de cambios, pero que prácticamente el aceite que usa ya es demasiado blando. Incluso decía, como ejemplo, podría hasta utilizar el aceite de cocina. Pero obviamente eso yo le pregunté y le había refutado en eso, ¿no? Pero en ese tiempo era todavía estudiante, ya me metió un poco de cosas y ya me quedé así como que no. Por eso le pregunto, ¿en realidad puede haber alguna caja que use ya un aceite menos viscoso? ¿Eso sí puede existir o no? No, porque a ver, las cajas automáticas, generalmente la viscosidad del aceite es SAE 10, pero las propiedades, los aditivos son diferentes de una caja, por ejemplo, de una automática convencional, que el ascenso y descenso de los cambios es por presión del aceite, ¿cierto? Hay la caja de cambios automática con manos electrónicos, como la de la Alvera, donde hay electroválvulas, ¿sí? ¿Y qué pasa si el aceite toma mucha temperatura de esa caja? Tiende a formar barnices, que el barniz es como una pega, y le remuerde las electroválvulas de la caja automática, se dañó la caja automática, porque tiene que cambiar las electroválvulas, ¿no? Porque eso no se arregla, ya. Entonces, es otro aceite, ¿cierto?, que resista a altas temperaturas sin formar barnices. Tenemos otro aceite para la CVT de poleas y tenemos otro aceite para la CVT toroidal que todavía no llega a nuestro país, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de aceite, ¿no? Generalmente para las transmisiones automáticas convencionales, las con control electrónico, es un aceite liviano SAE 10, pero en cambio para la CVT toroidal y la CVT de poleas es diferente viscosidad. Lo que dice Dexon 3, Dexon 4, Dexon 5. Ya, esa es una marca de aceites que cumple las especificaciones del fabricante. Entonces, antes de cambiar el aceite de la caja automática, del diferencial, del motor, hemos dicho siempre recurra a las especificaciones del fabricante. Si el fabricante le dice un Mercon 3, o Dextron también, ¿no es cierto? ¿Sí? O un DM2H o un que sea, ¿sí? Entonces, pero le dice el fabricante de la caja, el fabricante del motor. Y el fabricante de aceites lo que tiene que hacer es homologar la fabricación de sus aceites a las especificaciones técnicas del fabricante del vehículo, para que pueda vender aceite para eso. ¿Sí? Eso siempre, partan de eso. ¿Sí? No solamente en el campo automotriz, sino también en el campo industrial, pues. Porque en el campo industrial usted tiene máquinas, ¿no es cierto? Claro que posiblemente ahí la clasificación no sea, o para uso de vehículos militares. Los militares tienen muchas veces, ¿cómo se llama? Los vehículos tácticos, así eso se llama, vehículos tácticos, ¿no es cierto? No tienen especificaciones de SAE, no tienen especificaciones de ASEA ni de YASO japonesas, tienen especificaciones ILSA, ¿sí? O especificaciones ISO. Entonces, cada máquina tiene sus especificaciones, ¿no? Y en el convertidor de... Perdón, Caterpillar, por ejemplo, tiene sus propios aceites, ¿no? Y cuando usted va a poner cualquier aceite a un equipo Caterpillar, pues o le daña, o tiene un mal rendimiento, o algo pasa. Entonces, Caterpillar tiene sus propios aceites. ¿Sí? Son más viscosos. Características técnicas diferentes, específicas para Caterpillar. ¿Sí? En el convertidor ese que mencionaba cuando estábamos hablando en la práctica de los autos híbridos, ese que mantiene la curva, ¿cómo es el funcionamiento de ese?
¿Qué hora tenemos? Ah, sí, ya casi. Ya no me funcionan estos marcadores. Bueno, usted tiene aquí una turbina, ¿no es cierto? Sí, y acá tiene otra turbina. Entonces esta turbina, obviamente, hay una bomba que hace llegar aceite acá. Entonces esta turbina al girar expulsa aceite hacia acá. ¿Sí? Esta es la turbina impulsora y esta es la turbina impulsada. ¿Sí? Entonces es el fluido, la energía cinética que lleva el fluido lo que incide sobre estos álabes de esta turbina para hacerle girar. ¿Cierto? Entonces dependerá de la velocidad con la que gire esto para que haya mayor energía cinética para hacerle girar acá. ¿Sí? Entonces, cuando aceleramos, aumenta esa energía cinética y le hace girar y se transmite el movimiento a esta turbina, ¿no? Que está conectada a un eje. Por eso se llama embrague automático, ¿no? Pero si entre la turbina impulsada y la impulsora ponemos un reactor que se le llama, hacemos que estos tomen mucha turbulencia para que incida con mayor fuerza, con mayor energía a esta turbina. Entonces se consigue multiplicar el torque. ¿Sí? Así funciona esto. Tomen en cuenta de que usted le pone Pero lo que decía un ventilador aquí y otro ventilador acá. Le prende este ventilador, el viento que genera puede incidir sobre los álabes y hacerle girar, que este ventilador gire a las mismas revoluciones y con el mismo torque. Pero si en el medio le pone un redireccionador de ese flujo del aire y hacemos que incida sobre esos álabes con mayor fuerza, con 4 veces más, voy a obtener que el torque se multiplica por 4. Por eso el híbrido decía, el que funciona el de combustión y el eléctrico. Y el eléctrico, ajá, O sea, los motogeneradores. Ya, entonces serían independientes, ¿verdad? El generador que dice usted. Claro, los dos están movidos tanto por el motor eléctrico como el motor de combustión. ¿Sí? Pero este es el principio del convertidor de par. ¿Sí? O embrague automático o embrague hidráulico también se llama. ¿Sí? Bueno.